Entonces, pues voy a comenzar. Las razones del estado de pérdidas y ganancias son las que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Estas razones del estado de pérdidas y ganancias, a veces cuando usamos estas razones usamos solo cuentas del estado de pérdidas o ganancias, o también podemos usar del balance general, hay veces que las combinamos. Y vamos a ir viendo conforme avanzamos en las razones que buscamos en el balance de resultados, nos vamos a dar cuenta pues que algunas se aplican, como les estaba diciendo, ¿no? Combinadas con el balance general. Pero bueno, ahorita mientras, en primera instancia vamos a iniciar con la primera razón. Y la primera que vamos a encontrar va a ser las razones de cobertura. Las razones de cobertura, chicos, nos van a decir cómo estemos siendo capaces nosotros de cubrir nuestros intereses. Los intereses que nosotros tenemos de préstamos, eso es lo que va a descubrir esta razón, ¿no? ¿Qué tan capaces o no somos de cubrir esos intereses? Para la razón de cobertura, tenemos entonces la razón de cobertura de intereses o intereses devengados. Esta es la razón o pues de las primeras informaciones que podemos nosotros detectar cuando estamos revisando estas razones de cobertura. Esta razón, chicos, lo usan mucho las calificadoras de riesgo. Algunos que ya tuvieron finanzas internacionales, pues saben que las calificadoras de riesgo lo que hacen es revisar todos los estados contables, las actividades de la empresa, su organización, quizás procesos, revisan todo. Pero cuando están revisando sus balances generales o sus estados financieros, usan mucho esta razón de cobertura. Y vamos a entender por qué. Esta razón de cobertura nosotros la podemos aplicar a través de esta razón de cobertura de intereses o intereses devengados, se llama de las dos maneras, y nos va a decir la capacidad entonces que tiene la empresa para cubrir estos gastos de interés y con ello evitar la bancarrota. Nosotros pedimos préstamos como empresas para poder cubrir nuestras necesidades de inversión. Bueno, este financiamiento tiene un interés. Y si nosotros no cubrimos de manera correcta estos intereses y no llevamos a cabo la actividad dentro operativa de la empresa que nos permita cubrir estos intereses, pues definitivamente esto nos lleva a la bancarrota. Por eso es que esta razón financiera lo menciona de esta manera. Bien, esta razón, bueno, esta razón se necesita revisar en el balance de estado de pérdidas y ganancias. Esta cuenta, las utilidades antes de interés, los impuestos. Y esa la encontramos, chicos, en nuestro, recuerdan que nosotros teníamos Oye, creo que te pusiste unos a ver, los hijos. Nosotros tenemos entonces Tenía tres nuevos en mi pinche. Tres nuevos, pendejo. Tenía tres nuevos. sobre Apaga tu micro. Ya listo. Es que luego se me complica, como estoy en la computadora, a silenciar todo, pero ya está. Ok. Entonces estábamos viendo que, recuerden que teníamos nosotros un PDF donde teníamos el balance general. Vamos a estar revisando ese PDF. Bien. La razón nos está pidiendo que revisemos cuáles son las utilidades antes de intereses y de impuestos, que es esta que estoy marcando aquí. Y nos dice que son de 400,000. Recuerden que estos balances y estados financieros están en miles. Bueno, entonces la fórmula nos está pidiendo esto. ¿Cuáles son las utilidades? ¿Cuáles son las utilidades antes de impuestos e intereses?
que está aquí, ¿no? Marcado. Bien. Para poderlo calcular, entonces necesitamos esa información, ya que la descubrimos en nuestro estado de pérdidas y ganancias, vamos a aplicar la fórmula. Bien, la fórmula nos dice que tenemos las utilidades antes de intereses y de impuestos divididos entre los gastos de intereses. Ambas cuentas las vamos a encontrar en nuestro estado de pérdidas y ganancias. El primero, el de las utilidades antes de intereses y de impuestos, está aquí, y los gastos de intereses están aquí. Lo que tendríamos que hacer es dividirlo. Y esa división, chicos, nos da un resultado de 4.71. Si tenemos un resultado de 4.71, podemos entonces entender que la empresa puede cubrir sus intereses 4.71 veces. Esto es lo que nos está indicando esta razón financiera. Cuando vemos ese resultado, recuerden que hay que pensar en el promedio del sector. Si el sector, su promedio es de 5 veces, este definitivamente está bajo. Pero si el promedio fuera, por ejemplo, de 2.5, el promedio del sector, pues definitivamente está muy alto. ¿De qué depende? Es muy diferente, como ya lo hemos visto en clases pasadas, es muy diferente cuando hablamos de una empresa, por ejemplo, de educación, a una empresa que construye casas, ¿no? Recuerden que una empresa que construye casas necesita tener como mucho dinero en utilidades para poder continuar sanando sus propios gastos, ¿no? Cuando hablamos de comprar insumos, pagar personal, que es bastante distinto cuando hablamos, por ejemplo, de una empresa que haga servicios estoy pensando, de consultoría. Ahí realmente quien está llevando toda la carga fuerte de trabajo es el asesor y no necesitas tanto a compra de insumos ni pago de recursos humanos, ¿no? Entonces, ahí vendría la diferencia de cómo es que estas utilidades antes de intereses y de impuestos son altas o no son suficientes para la empresa. Estas utilidades, por ejemplo, para la empresa de construcción se necesitan más altas para poder subsanar todos esos gastos. Pero para este asesor definitivamente no necesita tener, digamos que tanto colchón, ¿no? Vamos a pensar, o tantas utilidades para reutilizar. Creo que realmente todo se va pues casi a ganancias si no hay tantos gastos en insumos, ¿no? Ese sería un ejemplo de por qué es importante revisar el sector. Bueno, entonces, esta razón nos va a decir esa capacidad que tiene la empresa para cubrir sus intereses con las utilidades presentes. Entonces, pues no creo que queda muy, muy claro entender que cuanto más alta sea la razón, pues mayor es la probabilidad de la compañía cubra sus intereses o sus obligaciones. Y bueno, pues también la información sobre la capacidad de la empresa para enfrentar nueva deuda es clara, ¿no? Mientras mayor sea, pues mayor facilidad tiene de cubrir esa deuda. Bueno. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, Miss. Ok, vamos a hacer el ejercicio. Ya vimos cómo se calcula para el año 2012. Nos vamos a ir nuevamente a nuestro estado de pérdidas y ganancias y lo vamos a calcular aquí con el año 2011. Hay que revisar entonces nuestras utilidades antes de intereses e impuestos, que son estas 380,000, y lo vamos a dividir entre los gastos de intereses, que son 70,000. ¿Qué cantidad les da, chicos? 5.4 Miss. 5.4. Ok, entonces podemos entender que la empresa el año anterior tenía esa capacidad de pagar
5.4 veces más los intereses que el presente año, ahora bajó a 4.71. Si el sector es de 3.5, pues sigue siendo alto, pero si el asesor quisiera investigar y entender por qué bajó a esta cifra, si antes, bueno, estaba en 5.4, ¿por qué bajó a 4.7? Bueno, habría que analizar qué está pasando con, por ejemplo, estos gastos, con la ganancia bruta, con las ventas, qué está pasando con el costo de producción, para poder entender por qué bajó de 5.4, digo, de 5.4 a 4.7, como fue el ejemplo que tenemos aquí, ¿no? ¿Por qué se redujo a esto? Bueno, creo que con el ejercicio espero que les haya quedado más claro. Esta es entonces la razón de cobertura de intereses o intereses devengados. ¿No tienen dudas? No, misa uno. Bien, pues primero lo que tenemos que hacer también es ver nuestras razones de endeudamiento que vimos la clase pasada, porque pues nos van a dar una visión más amplia de lo que está sucediendo en la empresa respecto a sus pagos, cómo está dividido pues ese endeudamiento, qué tanto viene de los pagos de intereses, qué tanto viene de el capital contable, y bueno, eso nos va a dar entonces combinadas, analizadas juntas, las razones de endeudamiento y de cobertura, nos va a dar una mayor claridad de cómo es que la empresa puede afrontar sus obligaciones. Y bueno, también hay que revisar, por ejemplo, su programa de pagos de deuda, cómo van creciendo esas tasas de interés, si esa tasa fija o variable. Eso también hay que analizarlo porque pues, nos va a dar un parámetro más preciso, ¿no? De cómo la empresa está cubriendo o necesita cubrir sus obligaciones. Los pagos de intereses y de principal, chicos, no siempre se pagan pues con nuestras utilidades, tiene más que ver con el efectivo. Entonces también hay que revisar esa liquidez de la empresa, ¿no? Entonces, pues ya estamos viendo que para tener un análisis más completo de las obligaciones de la empresa hay que combinar las tres razones que ya hemos visto para poder tomar decisiones más acertadas. Entonces estamos hablando que hay que revisar las razones de liquidez, las de endeudamiento y combinarla con esta de cobertura. Bueno, vamos a ver las siguientes razones, que son las razones de actividad. Estas van a medir qué tan efectiva es la forma en que la empresa usa sus activos. Hay diferentes maneras de medir estas razones de actividad. Hay cuentas por cobrar, cuentas por pagar, hay inventarios y vamos a ver que hay un ciclo operativo y de efectivo. Todo esto lo vamos a conocer en estas razones de actividad. Entonces nos va a decir de qué forma o qué tan efectiva es la empresa para manejar sus bienes, sus cuentas por cobrar, inventarios y otros activos totales. Para iniciar el análisis entonces de estas razones de actividad, nosotros tendríamos que ver las razones de rotación y cuentas por cobrar. Van a ser estas razones de actividad primeras que vamos a entender, pero estas, como dicen aquí, son las razones de cuentas por cobrar, porque hay más razones de actividades por pagar, las de inventarios, pero para usar solo la cuenta de cuentas por cobrar, van a ser estas dos razones. La razón de rotación de cuentas por cobrar, la rotación de cuentas por cobrar en días y las cuentas por cobrar vencidas. Estas van a ser las tres razones que tienen que ver pues, con la cuenta de cuentas por cobrar que vamos a estar analizando. La que sigue, chicos, que se van a estar analizando también, aquí algo pasó con el formato. La siguiente que se va a estar analizando también van a ser las razones estoy como encimado. Jesús.
van a ser las razones de cuentas por pagar. Esas van a ser las siguientes razones que vamos a estar analizando. Y bueno, estas razones entonces de cuentas por pagar nos van a decir entonces cuál es la capacidad de pago oportuno que tiene la empresa hacia sus proveedores. Y bueno, también nos va a decir si somos entonces buenos pagadores, les va a decir también, por ejemplo, a bancos o a calificadoras de riesgo que sí somos clientes potenciales para un crédito. El primero de las cuentas que vamos a ver en las razones de actividad, pero de cuentas por pagar, ya no cuentas por cobrar, sino cuentas por pagar, va a ser la rotación de cuentas por pagar y la rotación de cuentas por pagar en días. Las podemos medir de manera general o por días. Las siguientes razones que vamos a ver en las razones de actividad van a ser las razones de inventario. Vamos a ver entonces la empresa cómo maneja su actividad de inventario y entonces va a determinar qué tan afectiva es la empresa para administrar el inventario. Y si es buena administrando el inventario, quiere decir que genera liquidez. La liquidez de la empresa viene entonces de esa rotación de inventario. Entonces vamos a ver primero cuál es la rotación de inventario y después vamos a ver la rotación de inventario en días. Esta es entonces la razón de actividad para inventario. La siguiente razón de actividad que vamos a estar estudiando van a ser las del ciclo de efectivo. Y en esta vamos a ver dos, la de ciclo operativo y la de ciclo de efectivo. Vamos entonces a entender cómo la empresa genera o logra hacer mayor liquidez conforme a su operación y obviamente la forma en la que cobra. Esto lo vamos a ver, vamos a analizar, pero vamos a ver como por tiempo, ¿sí? Vamos a analizar más el tiempo en que la empresa se tarda en recuperar, pues, su dinero, ¿no? Y, bueno, su dinero que tienen cuentas por cobrar, por ejemplo, ¿no? En la venta del inventario. Y, pues, obviamente, recuperar el dinero que usa para el ciclo de operación. Bueno, ya que vimos esa introducción, vamos a recordar que nosotros estábamos iniciando por la razón de rotación, pero que tienen que ver con las actividades de cuentas por cobrar. Y aquí vamos a analizar tres cuentas. La primera de ellas va a ser la razón de rotación de cuentas por cobrar. Ya después las vamos a ver la siguiente clase en días. Pero bien, nos va a dar entonces cuál es la calidad de las cuentas por cobrar. Y nos va a mostrar también qué tan exitosa es la empresa haciendo sus cobros. Va a indicar al final cuando aplicamos la fórmula, nos va a decir el número de veces que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo. ¿Cuántas veces estas cuentas por cobrar dan liquidez? Eso es lo que nos va a dar esta razón. Y bueno, la fórmula nos dice que tenemos que buscar cuáles son las ventas a crédito o anuales. Puede ser que nuestro balance de pérdidas y ganancias tenga definidas las ventas a crédito. Si no la tiene, bueno, entonces vamos a usar las ventas anuales y las vamos a dividir entre las cuentas por cobrar para ver cuántas veces se convierten en efectivo o liquidez. Entonces, en la fórmula vamos a buscar en nuestro estado de pérdidas y ganancias, vamos a buscar esas ventas y las vamos a dividir entre nuestras cuentas por cobrar. Para eso vamos a visitar nuestro balance. Aquí están nuestras ventas netas, no las maneja por ventas a crédito, entonces usaríamos este número que son los 3,992 y lo vamos a dividir entre las cuentas por cobrar que están en nuestro balance general, que nuestras cuentas por cobrar son de 678,000. Entonces tenemos 392,000 entre 678.
nos da unas cuentas, bueno, una rotación de cuentas por cobrar de 5.89. Quiere decir que nuestras cuentas por cobrar en ese año se convirtieron en efectivo 5.89 veces. Si el promedio del sector es de 8, ¿qué opinan ustedes de su rotación de cuentas por cobrar? ¿Sí me escuchan, chicos? Pues que es 8 veces más efectiva, ¿no? Aquí sería 8 veces más efectiva, pero si del sector, el promedio del sector es de 8.0 y de la empresa es ¿qué opinarían de esta empresa que no está dentro del rango del sector? Está menor, Abajo. ¿no? Estamos abajo. Si está más abajo, algo está pasando entonces con sus políticas de cobro o con sus políticas de crédito. Y entonces la empresa tiene que empezar a revisar cómo se va a generar más liquidez, porque al final pues va a afectar también sus temas de financiamiento, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo que pueden afectar más cosas. Cuando no se dispone entonces de las cifras de ventas a crédito en un periodo, pues vamos a usar esas ventas totales que yo les comentaba, y a lo mejor tenemos ventas estacionales. Aquí lo que tendríamos que hacer es usar un promedio de los balances mensuales de estas cuentas para poder aplicar y tener una visión clara de qué está pasando con las cuentas por cobrar. Bueno, chicos, vamos ahora a realizar esta fórmula, pero con el año 2011 de la misma empresa. Entonces, vamos a buscar en nuestro PDF, aquí está el PDF, vamos a buscar en nuestro PDF las ventas del año 2011 que tenemos que son de... Disculpen, tenemos que son de 3.791 ventas o en miles de pesos, y esto lo vamos a dividir entre nuestras cuentas por cobrar, que son de 740,000. Eso aplicándolo, ¿cuánto les da, chicos? ¿Cómo me dices que se cortó? Ah, se cortó. Ah, les decía que vamos a aplicar la fórmula. Que tenemos los 3.791 en ventas ¿Esos no son netas del millones, 2011. profe? ¿Mandé? ¿Esos no son millones? 3.721.000. Ah, sí, 3 millones, tienen razón. Porque estamos en miles. Sí, son 3.721.000 entre 740,000 pesos. ¿Cuánto les da, Haz chicos? 5.02. Ok, 5.02. Bueno, pues a diferencia del año anterior, sí aumentó, ¿no? Aumentó esa capacidad de convertir sus cuentas por cobrar en efectivo. Pero bueno, si estamos hablando que tiene el sector ese promedio de 8, bueno, sigue estando abajo. Hay que buscar alternativas para poder incrementar esa razón. ¿Cuál sería el motivo principal? Pues deben ser sus políticas de cuentas por cobrar. A lo mejor pueden ser más restrictivas o capacitar al personal de cuentas por cobrar, o quizás algo está pasando con el control de las cuentas por cobrar. Habría que a lo mejor implementar un nuevo sistema para poder controlar y vigilar esas cuentas por cobrar. Y bueno, chicos, estas son las dos razones que quería que viéramos el día de hoy.
vamos a continuar analizando más y conociendo más razones en las siguientes clases. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, pues de una vez, ahorita aprovechando que estamos aquí, comenten. No, no estuvo claro, profe. Ok, bueno, pues entonces voy a dejar la clase de aquí hasta hoy. Bueno, más bien la clase de hoy hasta aquí.